Hola, en este video vamos a repasar las clasificaciones de contenido audiovisual. Ya tengo videos hablando de cada clasificación por separado, así que hoy vamos a hablar de ellas en conjunto como un todo. Vamos a repasar algunos puntos importantes y vamos a dar una conclusión del tema en general. Así que estas son las clasificaciones de contenido audiovisual para cine y televisión. Y como ya sabemos, estas clasificaciones están asignadas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en el caso de México, las cuales asignan una de estas, AA, B, B15, C y D, las cuales podemos dividir principalmente en dos, las de carácter descriptivo y las de carácter restrictivo. Las primeras siendo su función principal informar a los espectadores qué es lo que contiene aquel programa o película que están a punto de ver. Mientras que las de carácter restrictivo por el tipo de contenido son consideradas como no aptas para todo público, restringiéndose únicamente para mayores de edad. Hay varios elementos importantes a tomar en cuenta. Primero vemos que las clasificaciones sirven como una especie de escala para medir los elementos de la violencia, la sexualidad, el lenguaje malsonante y las adicciones. Es decir, mientras la clasificación sea más baja, siendo la AA y A, la participación de estos elementos es prácticamente nula. Esto se ve representado en el color de las etiquetas, que es verde. Pero conforme avanzan las clasificaciones, estos elementos se van haciendo más presentes y más explícitos, hasta llegar al color rojo en las clasificaciones C y D, en donde prácticamente estos elementos son usados sin escrúpulos y en muchas ocasiones de manera bastante explícita, lo que hace que estos contenidos no sean aptos para todo mundo, pues pueden dañar la susceptibilidad del público. Otro elemento importante es la edad. Cada clasificación maneja un rango de edad establecido, aunque esta es únicamente una recomendación, es decir, no es algo que se tenga que acatar o que tenga que ser obligatorio, como si lo es la excepción a esta regla, que son las clasificaciones C y D, que como ya mencioné son restrictivas y tienes que probar que eres mayor de edad para poder ver una película en el caso de las salas de cine. La única clasificación que no cuenta con un rango de edad es la clasificación AA, pues esta menciona que es para todo público, prácticamente para cualquier edad. Aunque sí podemos notar que está orientado mayormente hacia un público infantil, pues muchas de sus películas y programas tienen estas características, aunque también son conscientes de que hay un público adulto, principalmente padres de familia, y algún otro que pues no tiene hijos, pero se ven atraídos por la temática de las películas. Por ejemplo, la película de Mario Bros. Actualmente tiene una clasificación AA, que si bien atrae a un público bastante variado de todas las edades, está mayormente orientada a un público infantil. Y como esta encontramos muchas películas más y también muchas series como Pocoyo, Peppa Pig, Blue, entre otras. Así como también encontramos las series para bebés o para niños pequeños que son un poco más educativas y que intentan enseñarles pues lo que son las letras, colores o números. Y antes de continuar con las clasificaciones quiero regresarme un poco a esta parte de que la edad únicamente es una recomendación. Esto no significa que los jóvenes no puedan ver algo de clasificaciones más altas, pero sí se recomienda que si lo van a hacer, que un adulto esté con ellos, pues hay elementos que son más complejos y algunos que son más visibles como la violencia, entonces esto puede generar dudas e incluso en algunos casos ser muy impactantes. Y que un adulto esté con ellos es algo tranquilizante y también les ayuda a resolver las dudas que puedan llegar a tener. Ahora sí, continuando con la clasificación, A menciona que es para mayores de 7 años, en donde encontramos pues básicamente la mayoría de los programas animados en los famosos canales como Nickelodeon o Cartoon Network, como Ben 10, Los Padrinos Mágicos o Bob Esponja. Estas series o caricaturas tienen la característica de no ser tan complejas. Muchas de ellas tienen capítulos autoconclusivos, es decir, un capítulo no está relacionado con el siguiente que veas. Y si lo están, pues como dije, no es tan complejo, no tienes que pensar demasiado y los temas que abarcan no suelen ser tan complicados socialmente hablando.
La clasificación B sí que abarca estos temas un poco más complejos y se recomienda para mayores de 12 años. Pero la principal característica es que aquí ya vemos una intromisión mayor de la violencia, el lenguaje, las adicciones y la sexualidad, pero siendo únicamente una breve introducción a lo que se viene más adelante. Aquí encontramos gran cantidad de películas y series, tanto de animación, pero principalmente aquellas con actores reales. Series como Malcolm, Drake y Josh, y básicamente todos esos programas adolescentes, digamos, de Nickelodeon. Pero también hay muchas películas de acción y algunas de superhéroes como Shazam 2, que para la creación de este video se encontraba en cartelera con esa clasificación. La clasificación B15, como su nombre lo dice, está recomendada para mayores de 15 años. Y aquí encontramos la gran mayoría de series y películas. Incluso muchas de superhéroes están aquí. Algunas suelen bajar a la clasificación B, como ya vimos en el ejemplo anterior, pero me parece que realmente esta es su clasificación. Incluso seguramente han escuchado que muchas películas de superhéroes iban a tener clasificación para adultos, pero removieron una escena y entonces bajó a B15. Es porque generalmente pensamos que estas películas están orientadas para todo público o para un público infantil, pero esa no es realmente su intención. Por otro lado, aquí encontramos pues películas de acción con un poco más de violencia que la clasificación anterior, muchas comedias románticas que toman un poco más estos conceptos de la sexualidad e incluso algunas películas de terror que no utilizan tanta sangre. Otro contenido que considero que se encuentra aquí es el anime. Algunos como Dragon Ball, One Piece o Naruto, entre muchos otros, utilizan muchos de estos elementos como la violencia, que incluso se vuelven parte importante de la trama o la narrativa de la historia. Y actualmente muchos animes tienen transmisiones nocturnas, por esta cuestión de la clasificación. Finalmente llegamos a la clasificación C y D, en donde en ambos casos nos piden una mayoría de edad, que en México son los 18 años. Seguramente has ido al cine y por alguna película te piden tu identificación para poder entrar. Películas como John Wick o Logan del 2017, incluso 50 sombras de Grey, te pedían una identificación para poder entrar. Porque nuevamente su contenido o su temática pues es bastante explícita o puede dañar la susceptibilidad de los menores. Y la temática principal pues está basada en esto que es la violencia, el sexo, las adicciones o con un lenguaje malsonante en prácticamente toda la película. Ahora esto no significa que tenga estos 4 elementos, sino que con uno basta. Como mencioné anteriormente, las películas de superhéroes, bueno, tenían una escena bastante violenta y al ser removida ahora son una clasificación menor. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la clasificación C y la clasificación D? Pues básicamente es que si bien la C es bastante explícita, pues la D es mucho más. Todavía la C puedes encontrar un poco de historia, bastante trama, apoyada de estos elementos explícitos, pero en la D básicamente se dejan llevar y ves todos estos elementos ahí sin mucho sentido y están pues porque pueden estar. El último punto importante que mencionaremos en esta ocasión es que cada clasificación cuenta con un horario, al menos para poder ser transmitidas en televisión. En cine no hay tanto problema, pues porque te piden tu identificación y con eso basta. Pero en televisión sí que es un poco más importante. Sin tanta relevancia, las clasificaciones AA y A pueden ser transmitidas prácticamente en cualquier horario. Al no tener una participación de estos elementos, digamos, problemáticos, pues no importa en qué horario se transmitan. Sin embargo, las otras sí que tienen un horario establecido. La clasificación B a partir de las 4 de la tarde, la B15 a partir de las 9 de la noche, la C a partir de las 10 de la noche y la D a partir de medianoche. En este horario pues prácticamente todos los niños están dormidos, entonces bueno, la clasificación D se emite a partir de este horario. Aunque como mencioné en mi video de la clasificación C, en México no suelen respetarse totalmente estos horarios. Hubo una época en donde había muchos reportajes acusando de que las televisoras no acataban estas indicaciones, en donde incluso veíamos programación tipo B15 o C en un horario de 7 de la tarde, lo cual evidentemente atrae una sanción administrativa o una multa, pero pues a veces parece que ni eso.
Considero que a veces las clasificaciones no son muy acertadas. En algunos casos no hay tanto problema. Por ejemplo, las clasificaciones A y AA no son tan diferentes y no tienen estos elementos preocupantes. Entonces, pues no hay tanto problema que te equivoques. Pero me parece que sí es un poco más importante en las siguientes clasificaciones, como por ejemplo la B y B15, que pueden parecer iguales o idénticas, pero creo que sí tienen diferencias bastante detalladas, tanto como en el contenido como en el público objetivo. Pues no me parece lo mismo un joven de 12 años y un joven de 15 años viendo un mismo programa. Que si bien no parecen muchos años, son 3 años, estamos hablando de una etapa del desarrollo en donde realmente en 3 años puedes cambiar mucho la forma de ser y de pensar. Personalmente, en algunas ocasiones, no es muy frecuente ni siempre, es bastante ocasional. No estoy de acuerdo con las clasificaciones. Quizás soy muy estricto o quizás realmente no se hace bien, pues considero que para asignar una clasificación se debe analizar detenidamente el programa o película, cosa que generalmente suele hacerse de manera superficial, es decir, únicamente juzgando lo visible, dejando un poco de lado la parte simbólica de qué es lo que te están intentando contar y a quién se lo están intentando contar. En ocasiones hay temas complejos que bien pueden entender los menores, pero que se subestima su inteligencia y bueno, se asigna una clasificación mayor. Y en muchas ocasiones existen temas igual de complejos y que quizá no son tan aptos, pero al no tener tanta violencia explícita, pues obtienen una clasificación menor a la que quizás pudiese darse. Actualmente creo que las clasificaciones funcionan bastante bien como una base, es decir, tiene una base sólida, esta diferenciación por color que es llamativa, la cuestión de la edad y los horarios, creo que es bastante buena. Sin embargo, creo que sí hay muchas cosas que tienen que cambiarse y muchas otras que mejorarse y actualizarse. Pues estamos de acuerdo que no es lo mismo ver una película hace 10 años que verla ahora. Cosas como los efectos especiales han mejorado bastante y que pueden ser muy impactantes. Como criminólogo les puedo decir que ofrece definiciones no tan satisfactorias como en el caso de la violencia y pues suele centrarse mayormente en la violencia física cuando existen muchos otros tipos de violencia que sí hacen presencia en muchos programas y películas. Y como en este caso hay muchas otras definiciones que no terminan de convencerme. Por otro lado, también soy consciente de que es difícil asignar una clasificación detallada al contenido, pues actualmente existe una cantidad enorme de series y películas. Prácticamente todos los días sale una película nueva o un capítulo nuevo de alguna serie, y analizar detalle a detalle pues llevaría mucho tiempo, y sería prácticamente imposible analizarlo todo. Pero tampoco considero algo bueno que se quede así como está y decir que todo está bien y que este método funciona. Por otro lado, también creo que no todo depende de esta cámara de radio, televisión y cinematografía, sino también de las televisoras y de los cines de tener un poco más de cuidado en qué horario o a quién dejan entrar a ver los programas o películas. Y también muy importante es que a veces nosotros como espectadores no nos importan tanto estas clasificaciones. No ponemos mucha atención y es únicamente algo más en la televisión o algo más en el papel y en la sinopsis de la película. Muchas veces pensamos equivocadamente que pues no pasa nada, es una película, es una caricatura, es un programa, pero realmente tiene un impacto en nosotros. Y no estoy hablando de algo negativo y que nos volvemos violentos, no. En muchas ocasiones el impacto es bastante positivo, pero si es positivo, evidentemente también hay impactos negativos. Y las clasificaciones están para evitar estos efectos negativos. Y como saben, tengo videos hablando de estos diferentes efectos, así que pues se los dejaré por alguna parte de aquí. Y ya para irme, pues recopilando todo lo que dije, me parece que hay una buena base, una buena intención, pero creo que se puede mejorar tanto en esta base existente como en otros aspectos como en las televisoras e incluso nosotros mismos en analizar qué es lo que estamos viendo y escuchando, y si tenemos hijos o familiares menores de edad, que tengamos cuidado en qué es lo que los estamos dejando ver. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerden que si quieren información un poco más detallada acerca de las clasificaciones,
les estaré dejando una lista de reproducción. Y si quieren que hable de la clasificación de alguna serie o película en concreto, pueden dejarlo en los comentarios. No olviden regalarme un like y compartir el video con quien crean que le puede interesar. Si sigues interesada o interesado en la conducta social y cómo se mezcla con los medios de comunicación, no olvides suscribirte. Yo soy Raúl, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.